Buen día chicos, ¿cómo están? Espero que todo bien. Hoy vamos a empezar con una unidad nueva. La unidad el constructo teórico que vamos a estudiar en esta unidad es la inteligencia, ¿sí? Principalmente lo vamos a tratar desde un autor que se llamó Piaget. Así que bueno, la idea es poder dar cuenta de la inteligencia, cómo la pensó él, cómo la estudió, cómo la investigó, ¿sí? Para tener una idea justamente acabada de ese constructo que llamamos inteligencia. Iniciamos la cursada hablando de los antecedentes filosóficos de la psicología, después pasamos por el psicoanálisis en la segunda unidad, que hablamos sobre representaciones en general y sobre el efecto en la vida afectiva de las personas, ¿sí? Hablamos de inconsciente, hablamos de cómo se construye el psiquismo en relación con los demás. Ahora particularmente vamos a hablar de la inteligencia, de lo que sería la vida intelectual de las personas, para ser redundante, pero lo que se conoce normalmente de esa manera. Así que bueno, ¿qué podemos decir sobre la inteligencia? Bueno, desde Piaget, y esto es lo importante, él la va a pensar como un proceso, ¿sí? Nosotros normalmente, bueno, en este momento no podemos hacer un ida y vuelta, pero normalmente la pensamos como la capacidad para resolver problemas, la habilidad, digamos, o ciertas competencias, cierta manera de razonar para resolver una determinada situación. De hecho, el otro día con uno de los cuartos lo estuvimos hablando y más o menos lo planteaban así. Pero básicamente la inteligencia sería la capacidad para resolver algo. Bueno, Piaget lo va a plantear o la va a definir como adaptación, ¿sí? La inteligencia es adaptación al medio. Con lo cual ahí ya tenemos a un sujeto que es el que se adapta a un medio, a un ambiente, ¿sí? Ya volvemos a tener la posición esta entre sujeto y todo aquello que lo rodea, que podemos decir que en el ambiente van a estar los objetos, ¿sí? Plantea inicialmente esta diferencia entre sujeto y objeto, que nosotros ya la planteamos de la filosofía. Y insisto de vuelta en esto porque, bueno, Piaget, si bien estudió la inteligencia, sus preocupaciones eran otras. Paso un poquito a detallar o a contextualizarlo, ¿sí? A Piaget. Así que vamos a eso. Bueno, vamos a hablar, como anticipé, vamos a hablar un poco de Piaget, más que nada para ubicarlo en el contexto, ¿sí? En que habló, en que propuso la teoría, en el que pensó, para ubicarlo en las discusiones, a qué discusión respondió, qué preguntas se planteó e intentó dar respuesta, ¿sí? Más que nada la intención es ver de dónde sale su propuesta, ¿sí? Bueno, Piaget nació a fines del siglo XIX, o sea, en 1896 nació, sí, nació en Suiza. Lo importante es que pensemos que él empieza a producir su obra más o menos, si bien él escribió temprano, a los 11 años ya escribió algo. Pero bueno, su obra, digamos, importante empezó, calculemos, desde los 20 en adelante, más o menos para darles una ubicación, con lo cual es contemporáneo a Freud. Pensemos que en 1920, un poco más, ya estaría publicando. De hecho, sus primeras publicaciones, que más o menos tuvieron importancia, en 1935, más o menos, y demás. Más o menos para que lo vayamos ubicando en qué momento habla. Habló después del conductismo, habló después del psicoanálisis, o bueno, superpuesto también el psicoanálisis, porque Freud hasta 1940 sigue escribiendo, ¿sí? Con lo cual la idea es ubicarlo más o menos en qué momento y en qué discursos está, ¿sí? Él era biólogo de profesión, con lo cual ya con esto anticipamos que va a haber muchos modelos de pensar, ¿sí? La psicología desde la biología, como Freud ya al ser médico tomaba conceptos justamente de la medicina e indirectamente de la biología, ¿no? Hablamos de Darwin, de la biología, pero de la medicina como algo más inmediato, desde la neurología concretamente, hablamos del arco reflejo, hablamos de traumatismo y hablamos un montón de conceptos que fue tomado de otro campo y aplicado específico a la psicología. Así con lo cual ya les adelanté la idea de adaptación. La idea de adaptación es justamente la toma de la biología. En términos generales, y puede haber alguna que otra precisión más, pero básicamente cuando hablamos de adaptación, hablamos en términos justamente de poder adaptarse al ambiente, de poder ajustarse al ambiente, para no usar la misma palabra,
y nos inscribimos en la teoría en la teoría de Darwin, ¿sí? Simplificándola mucho, básicamente, ya lo he dicho varias veces, pero necesito retomarlo aquí, es que Darwin planteaba como la capacidad, o digamos que iba a sobrevivir el que era más apto, ¿sí? O tenía más capacidad de adaptarse al ambiente, con lo cual seguimos en la misma línea, ¿sí? Obviamente Darwin habló, ¿sí?, de filogénesis, o sea, de historia de la especie, y Piaget le va a interesar la historia, la ontogénesis, la historia de un solo sujeto, ¿sí? O sea, el desarrollo a lo largo de la vida del sujeto, no el desarrollo de la especie, ¿sí? Bueno, aclarado esto, ponemos la base que va a seguir en esa línea, ¿sí? Obviamente va a tomar muchos conceptos más, pero por lo menos quería aclararlo en este momento. Por un lado la biología, ¿sí? Bueno, ¿y por qué pasa la biología a la psicología? Uno podría decir, tranquilamente podría seguir siendo biólogo. De hecho, él no tiene formación de grado específico, ¿sí?, en la carrera de psicólogo, sino que, bueno, pudo haber tomado algún que otro curso, pero él era biólogo de profesión y le interesó mucho la filosofía, ¿sí? Tomó cursos y demás. Pero básicamente su preocupación era sobre la filosofía y concretamente sobre epistemología. Epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el conocimiento. Para ubicarlo más, hablaríamos de filosofía. Dentro de la filosofía, una rama que se llama gnoseología, me cuesta pronunciarla, pero básicamente es teoría del conocimiento, que va a estudiar el conocimiento en general, todos los tipos de conocimiento, y a su vez hay una subdivisión que se llama epistemología, que tiene que ver con el conocimiento científico. Simplificando todo este palabrerío, a Piaget le interesaba estudiar el conocimiento científico, cómo el científico elaboró su conocimiento, ¿sí? Y acá ya anticipé la pregunta que se hace. A diferencia de lo que veníamos hablando, de los filósofos que iban a preguntar en dónde estaba el conocimiento verdadero, que podríamos decir a partir de la experiencia sensible, diría un empirista, a partir de la experiencia intelectual, diría un racionalista, a partir de la experiencia vivencial o histórica, diría un historicista. Bueno, él se va a inscribir en el historicismo, pero va a cambiar un poco la pregunta, en el sentido de que no le va a interesar cuál es el conocimiento verdadero o no, sino que va a asumir que el conocimiento está, digamos, si hay científicos, de hecho están trabajando y logran hacer cosas, bueno, el conocimiento está. Entonces la pregunta va a ser, ¿cómo pasamos de un estado de conocimiento actual a uno posterior? Es decir, cambia la pregunta, ya no es cualitativa, sino cuantitativa. No se pregunta por la cualidad del conocimiento, es decir, si el conocimiento es verdadero o falso, sino que se va a preguntar, bueno, ¿cómo pasamos de un estado de menos conocimiento a otro de mayor conocimiento? ¿Se entiende? Ahora, esto tiene implicaciones, ¿sí?, muy claras, que tienen que ver con la manera de... A partir de plantearlo de esta manera, se puede estudiar operativamente, se pueden realizar experimentos. Hasta ahora veníamos hablando de filosofía, que se preguntaban por el conocimiento, ¿no? Hubo derivaciones en las distintas escuelas que vimos en general, pero sobre la pregunta del conocimiento los filósofos no hacían experimentos, no porque no puedan o no deban, sino que no está dentro de sus pretensiones. La filosofía no pretende hacer experimentos, sino es anterior a eso, pretende plantear las bases del pensamiento, ¿sí? Bueno, pero Piaget dice, sobre el conocimiento, ¿sí?, sobre cómo conoce, vamos a tratar de hacer algo y contrastarlo con la experiencia, porque si no queda en palabrerío, ¿sí? Básicamente él lo decía así, y perdón con la palabra palabrerío, no es para ser peyorativo, pero sino que decía, necesitamos pruebas que apoyen, ¿sí? Repito, a la filosofía no está dentro de sus pretensiones, no le interesa. Al científico sí, él era un filósofo, ¿sí?, pero tenía una formación científica propia de la biología, con lo cual le interesaba, bueno, lo que vamos a hablar del conocimiento lo tenemos que respaldar con experimentos científicos. Y si mi pregunta es cómo pasamos de un estado de menor a mayor conocimiento, lo puedo estudiar cómo pasa el niño, que sabe algo de cálculo, sí, muy rudimentario, hasta el adulto científico grande que puede hacer cálculos complejos de matemática, puede hacer teoremas, puede hacer demostraciones y demás. Cómo pasamos del niño que opera con materiales concretos a un físico, ¿sí? ¿Cómo hacemos
ese proceso, digamos, ¿sí? Con lo cual, acá podemos aclarar, ¿sí? Ya podemos plantearlo como premisa. Para Piaget, la inteligencia es un proceso, ¿sí? Bueno, Lucas, pero estás hablando de conocimiento y hablas de golpe de inteligencia. Bueno, cuando hablamos de inteligencia en general, necesariamente está asociada al conocimiento, ¿sí? No sé, normalmente si yo tomo un examen o cualquiera, yo he estado como alumno, hoy estoy como docente, pero la realidad es que cuando alguien, por ejemplo, aprueba un examen, podemos predicar normalmente y decirle a esa persona, es inteligente, aprobó porque es inteligente. No, aprobó porque es disciplinado, estudió. Con lo cual, si bien la inteligencia pareciera que es una capacidad distinta de poseer o no el conocimiento, sí está asociada a ella. Con lo cual, todas las teorías en psicología y demás, ¿sí?, que tienen que ver con la inteligencia, se relacionan con el conocimiento en general. Decimos que alguien es inteligente cuando sabe mucho. Esto desde el lenguaje normal, ¿no? Desde el lenguaje popular. Pero sí, incluso, y en esta teoría concretamente, la inteligencia está asociada al conocimiento, ¿sí? Es decir, usamos información para resolver problemas, usamos información o conocimiento para adaptarnos al medio, para ajustarnos al medio. Dicho esto, y planteada esta pregunta, decimos, bueno, ¿cómo prosiguió Piaget en esto y demás? Bueno, básicamente el momento de irrupción de esta pregunta o demás, o donde se la empieza a plantear, tiene que ver con un trabajo que él realizó, como joven estudiante y demás, ingresa con Binet. Binet fue alguien que estudió, o el primero que formuló los famosos test de inteligencia, seguramente escucharon hablar, que están los del CI y demás, ¿sí? Coeficiente intelectual y demás. Él trabajaba ahí con él, digamos, como empleado, por decirlo de alguna manera, tomaba los test a los niños y él encontraba que normalmente los chicos se equivocaban de la misma manera, ¿sí? Con lo cual, dentro de esos test, bueno, fue un error y no interesa, lo importante es que se equivocó o que acertó. Pero a Piaget le interesó el error. Porque está bien, alguien se puede equivocar, otro se puede equivocar, pero cuando todos se equivocan de la misma manera, bueno, eso es sugerente, porque dice, bueno, en realidad eso que le llamamos error tiene que ver con una lógica diferente, ¿sí? Doy un ejemplo, que no sé estrictamente si era esto lo que le pasaba a Piaget, pero va en esa línea. A un niño, por ejemplo, que recién está empezando a hablar, supongamos 4 años, ¿sí? Ya está hablando hace un par de años, un año, pero bueno, va construyendo su lenguaje. Y generalmente cuando tiene que conjugar los verbos, se equivocan y suelen equivocarse de la misma manera. Entonces, en lugar de decir, puse la ropa sobre la mesa o lo que sea, dicen poní. Yo poní la ropa, ¿sí? Con lo cual, lo que están haciendo, y no lo dicen siempre y muchos, con lo cual uno puede pensar, y bueno, no podemos decir que se equivocó, o mejor dicho, para nosotros es un error, pero ellos tienen una lógica que para ellos está perfecto. De hecho, si uno lo piensa y es un poquito más estricto, dice, a ver, ¿qué está haciendo? Está conjugando. Si yo hablo, por ejemplo, del verbo comer y digo comí, está bien dicho. ¿Por qué poner la conjugación del verbo de poní está mal dicho? Bueno, y un especialista en la lengua me podría decir, y no, porque son verbos irregulares y demás, y están mal conjugados. Bueno, el niño todavía no lo sabe eso, ¿sí? De hecho, si yo lo tengo que teorizar, me va a costar un poquito. Más que nada lo aprendí por el uso que por otra cuestión, ¿sí? Entonces, dentro de esa lógica, para el niño está muy bien, ¿sí? Entonces Piaget dice, bueno, a determinada edad hay determinada manera, ¿sí?, de pensar que para un adulto va a estar mal, pero para los chicos no, está perfecto. En ese momento está bárbaro. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando empiezan a escribir. Que, por ejemplo, en lugar, si le decís que escriba, no sé, mamá, por ejemplo, te va a poner solo las consonantes o solo las vocales. Por ejemplo, te escribe MM o solo AA, en fin, pero es sistemático este error, con lo cual vamos a suponer que si todos los chicos se equivocan en lo mismo, es porque tienen una lógica diferenciada. ¿Se entiende? Bueno, aclarado esto, ¿sí?, Piaget se plantea esta situación y bueno, dice, a partir de esto
obviamente tardó un tiempo, pero bueno, yo para simplificarlo lo voy a decir así. Dice, bueno, vamos a estudiar la lógica, ¿sí? O las maneras de procesar, ¿sí? La información o proceder que tienen a determinadas edades, ¿sí? Hay una edad en la que se piensa de una manera, en otra edad se piensa de otra manera y en otra edad se piensa de otra manera. Bárbaro. Vamos a estudiarlo. Así que bueno, ahí arranca todo lo que propone Piaget. Así que ahora en la siguiente sección voy a explicar algunos de los conceptos centrales y después, bueno, en las siguientes clases iremos profundizando en cada uno. Ahora vamos a hablar de algunos conceptos centrales de la teoría de Piaget. En la sección anterior lo contextualizamos y básicamente para repasar, digamos que Piaget de la epistemología, ¿sí? Tomó una pregunta, su pregunta que va a guiar sus investigaciones, y de la biología, además de tomar muchos conceptos, tomó la rigurosidad metodológica, ¿sí? Con lo cual, esto que vamos a decir o la respuesta que vamos a dar a la pregunta epistemológica, la vamos a respaldar con experimentación científica, ¿sí? Dicho esto, dijimos que inicialmente él, a la hora de plantearse un problema, se va a inscribir en una corriente filosófica que en términos generales la podríamos llamar historicismo. De hecho la venimos nombrando así porque está la lógica esta de que algo es verdadero o lo conocemos a partir de la historia formativa, es decir, de la interacción entre un sujeto y un objeto, con lo cual hablamos de acción. De hecho ya lo habíamos nombrado con Vico, de hecho se podía ver también en Kant. Bueno, Piaget se va a inscribir en esta tradición. Concretamente él va a decir que el conocimiento, ¿sí?, es una síntesis o un emergente de la interacción, es decir, la acción entre sujeto y objeto. Con lo cual, la acción está en la base del conocimiento. Solo podemos conocer aquello que nos permite nuestra acción, ¿sí? Cualquier tipo de acción, no, él va a decir la acción cognoscitiva, ¿sí? Pero por el momento con que tengamos la idea de acción y de pensar de que solo la acción o solo podemos conocer aquello que nos permite nuestra acción, es suficiente. Después lo vamos a ir explicando, pero tengamos en cuenta que acá ya estamos relacionándonos de hecho con lo que dijo la Gestalt o lo que dijo Kant anteriormente, que hay condiciones de posibilidad para el conocimiento, ¿sí? Kant había hablado de cuestiones que tienen que ver con el espacio, las categorías y demás que hacen al sujeto trascendental, que ya lo hablamos. Bueno, Piaget va a hablar, las acciones son las que posibilitan el conocimiento. Es decir, yo puedo conocer algo del piso, por ejemplo, si lo toco de la pared, puedo conocer que es dura porque la estoy golpeando. Otra cosa no puedo conocer. No puedo conocer el sabor, porque no es comible. Puedo conocer el color, porque lo estoy viendo. ¿Sí? En fin, la acción que le aplique es la que me va a permitir conocer. Yo puedo predicar algo de cualquier objeto en la medida que pueda actuar sobre él. Okay. Inicialmente va a ser acción física, pero hay muchos tipos de acciones, ¿sí? Para ser concreto, acciones mentales. Yo puedo actuar, pensar en la pared, o representaciones, como veníamos hablando. Puedo hacer operaciones, ¿sí? Yo puedo físicamente pintarla o puedo pensar anticipadamente cómo la voy a pintar, con lo cual estoy haciendo una operación mental, que en este sentido vendría a ser una acción. Dicho esto, a partir de esto derivamos que hay diferentes tipos de acciones. De hecho, lo acabo de decir. Piaget va a proponer que hay un proceso, ¿sí? A partir de que, es decir, hay un proceso constructivo. Estas acciones se van construyendo, se van desarrollando. Desde las acciones más concretas, las que normalmente llamamos acciones, que tienen que ver con tocar, ¿sí? Con las sensaciones y con el movimiento, de hecho él lo va a llamar sensorio-motor. Después hay acciones que tienen que ver con la representación, que podamos ser capaces de representarnos eso que no está acá, es decir, yo pienso en la pared, aunque no la vea, y de eso ya venimos hablando, de representación hace rato, como hacer presente aquello que no está presente a los sentidos, ¿sí? Y a su vez hay un paso más, que no es solo hacerlo presente, sino empezar a operar con esas representaciones. Algo sencillo, resuelvo un problema de matemáticas, ¿sí? O resuelvo un problema de dinero. En un primer momento lo voy a resolver con
los objetos concretos, es decir, contando caramelos, cuántos caramelos puedo comprar con tanta plata, ¿sí? Y en un momento más adelante los voy a poder resolver sin siquiera tener los caramelos acá presentes, ¿sí? Bueno, después vamos a profundizar en esto, pero lo importante es saber que la acción es como el ladrillo o la base del conocimiento. Y dicho esto, y si decimos que el conocimiento es un proceso que se va formando, las acciones también se van formando, van progresando, por decirlo de alguna manera, y se van haciendo, se van diversificando y se van haciendo cada vez más complejas. En primer lugar, acciones concretas, sensoriomotores básicas como tocar y demás, después acciones representativas y después acciones operativas. Como decíamos, la acción está en la base, ¿sí? Y retomamos de vuelta, si nos inscribimos en la línea del historicismo, que hubo varios autores atrás, pero bueno, hoy por hoy Piaget en este momento la llama constructivismo, y que lo que conocemos es producto de esta construcción, se deriva un corolario que, digamos, la realidad que conocemos va a ser la que nos permite conocer nuestras acciones, con lo cual, para Piaget, la realidad, digamos, está, pero el sujeto solo puede conocer una parte, ¿sí? La que le permite sus acciones, con lo cual no sería un realismo total o absoluto o ingenuo, se le dice, sino un realismo crítico. Que esto ya lo veníamos hablando también hace rato. Eso por un lado. Por otro lado, que de vuelta, si nos seguimos, y voy a ser insistente en esto, pero es interesante que se entienda, pues se derivan muchas cosas de esto, de como proceso de historia. Por un lado, que si hay una historia formativa y se van formando cuestiones, como decimos, bueno, hay un interjuego entre lo que cambia y lo que permanece, de vuelta, ¿sí? Piaget va a decir, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia van a ser el contenido, ¿sí?, de los pensamientos en general. Lo que va a permanecer son los mecanismos por los cuales se conocen. Cambio y permanencia, de vuelta, forma, si se quiere, y contenido, con lo cual, por ejemplo, el niño va a saber sumar de una manera muy simple, muy rudimentaria. El adulto va a saber hacer cálculos mucho más complejos, ¿sí? Pero la lógica con la cual se adapta al medio y resuelve problemas es siempre la misma. Bueno, ¿cuál es esa lógica? ¿Cuáles son esos mecanismos? Bueno, él va a nombrar en principio dos, ¿sí? O dos grandes categorías que se van subdividiendo. En primer lugar, adaptación, que ya lo venimos hablando, que la adaptación tiene que ver con poder adaptarme al entorno, ¿sí? Y eso a su vez se descompone en dos partes. Dos partes que se dan simultáneamente, las dividimos para describirlas solamente, pero serían como las dos caras de la misma moneda, por decirlo de alguna manera. Supongamos, yo tengo que resolver un problema, o, un objeto, supongamos. Tengo mi celular. Supongamos, lo tengo que agarrar, bueno, bárbaro. Lo puedo agarrar y lo puedo agarrar con mi mano, perfecto, no hay ningún problema. Es decir, el celular se adapta a mi mano se adapta al celular. Si yo hablo de que con esta mano que tengo ahora, sí, con esta panela lo puedo agarrar sin ningún problema, bueno, el celular se asimila a mi mano, ¿sí? Este esquema de acción que tiene que ver con la aprehensión, con agarrar, no tengo ningún problema para agarrar el celular. Ahora, si quiero agarrar algo mucho más grande, como por ejemplo, un televisor grande, una caja o demás, este esquema así de prehensión no me va a servir. Voy a tener que agarrarlo, supongamos, de abajo o demás, con lo cual mi esquema se tiene que adaptar al objeto, ¿sí? En la situación anterior, el objeto se adaptaba a mi esquema, a mi acción, por decirlo de una manera simplificada. Ahora es al revés. A eso, cuando yo me adapto al objeto, se llama acomodación. Cuando el objeto se adapta a mí, se le llama asimilación. Es algo muy sencillo, de hecho la aprehensión es el ejemplo más básico, y lo hace el niño apenas nace y demás, ¿sí? Hay muchos ejemplos, pero la idea básicamente es que en la asimilación, cualquier objeto exterior, sea acá un objeto material, sea un idioma, por ejemplo, sean palabras, ¿sí? Si me vienen y me hablan en español, por ejemplo, lo entiendo perfecto. Entonces, esas palabras, objetos en este caso, objetos lingüísticos si se quieren, se asimilan a mis esquemas.
a mis esquemas de acción, a mis capacidades, a mis categorías, a mis estructuras o la palabra que queramos decir en este momento, ¿sí? Yo no tengo ningún problema para entenderlo. Con lo cual, podría conocerlo todo si se quiere, ¿sí? Si mis esquemas nunca se modificaran, porque serían suficientes para recibir cualquier tipo de información, ¿sí? Pero bien puede pasar que, por ejemplo, vienen y me hablan en otro idioma, con lo cual yo no lo entiendo, es decir, voy a tener que adaptar mis esquemas a esa nueva situación. Ese proceso se va a llamar acomodación. Ahora bien, todo el tiempo se dan en simultáneo, todo el tiempo que me hablan, un poco yo ya lo sé lo que me van a decir o lo anticipo y otro poco me estoy acomodando a mi interlocutor. Por ejemplo, una conversación. Pero cuando agarro un objeto también todo el tiempo estoy interactuando con distintos comportamientos, ¿sí? O ustedes podrán decir, bueno, pero en el ejemplo que me diste de la aprehensión, con tu esquema de acción es suficiente para agarrar ese y muchos objetos. Sí, bárbaro, pero yo voy articulando un montón de acciones todo el tiempo, ¿sí? Con lo cual todo el tiempo estamos asimilando y acomodándonos. Obviamente hay momentos en los cuales acomodarse cuesta muchísimo más, ¿sí? Y va a requerir un esfuerzo mayor, es decir, sí, va a requerir un esfuerzo mayor, vamos a tener que aprender algo más y va a costar más adaptarnos. Piaget a este esfuerzo mayor lo llamó, lo conceptualizó y dijo, bueno, es un momento de desequilibrio. Nuestra mente, nuestra inteligencia tiende a quedar en equilibrio, pero cuando hay un problema que lo desafía, por decirlo de alguna manera, desafía nuestro intelecto, nuestra capacidad de resolver problemas, entra en desequilibrio. Luego va a haber un equilibrio aún mayor, ¿sí? Entonces hay un proceso continuo a lo largo de toda la vida que él la llamó equilibración, que es tendencia al equilibrio. Una vez que se está en equilibrio, pérdida del equilibrio y luego reequilibración, ¿sí? Entonces tenemos equilibrio, desequilibrio, reequilibrio, ¿sí? Y doy un ejemplo. Y cada vez este equilibrio es mayor y contiene a los equilibrios anteriores. Bueno, hasta acá hice un juego de palabras por ahí que hasta yo me perdí, pero bueno, no importa. Doy un ejemplo básico así que se entienda. Estamos en primer grado, un chico aprende a sumar, ¿sí? Lo más básico. Sabe la suma, ¿sí? Está tratando, lo hace, sea que lo haga con materiales, sea que lo haga en cuadernos, sea que lo haga con problemas, escritos y demás. La suma básica, 2 más 2 es 4, bárbaro, 2 más 2 es 4. Va avanzando en su escolaridad o pasando de grados, con lo cual en algún momento va a tener problemas en los cuales va a escribir 2 más 2 son 4, más 2 son 4, más 2 son 4, más 2 son 4. En algún momento va a tener 5 veces o 10 veces esto que se suma 2 más 2 más 2 más 2, con lo cual va a tener un problema, básicamente un problema primero de derroche de espacio y demás. ¿Por qué vamos a escribirlo 10 veces esa suma si puede haber otra manera más eficiente de hacerlo? En ese momento le van a presentar la multiplicación como solución. Entonces en lugar de escribir 10 veces 2 más 2 más 2, escribís 2 por 10, perfecto, ¿sí? Con lo cual pasaste, hubo un desequilibrio, ese desequilibrio fue el escribir tantas veces, que no es eficiente de ninguna manera posible, ¿sí? Entonces lo solucionamos por una solución más eficiente que contiene la anterior, la multiplicación, ¿sí? La multiplicación contiene la suma, o sea, uno para saber multiplicar tiene que saber sumar previamente, pero a su vez la multiplicación es más eficiente que la suma en el sentido concretamente de que no necesitamos anotar 10 veces el 2, por ejemplo, sino que lo reducimos a 2 por 10, ya está, ¿sí? Ahora esta misma lógica, seguimos en la escolarización y demás, sigue aprendiendo problemas y bueno, en algún momento también con la multiplicación va a pasar lo mismo, puedo hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2, hasta que lo escribe 10 veces y bueno, va a ser molesto. Entonces, una manera más simple es 2 a la décima, ¿sí? Potencia. Entonces, hubo un proceso en el cual pasó de la suma a la multiplicación y a la potencia, ¿sí? La potencia niega lo anterior, no lo niega, lo articula perfectamente, ¿sí? Hay coherencia, hay consistencia, hay organización en eso, ¿sí? Con lo cual, ¿contiene las etapas anteriores? Sí, perfecto, las contiene, no hay ningún problema, no es que las niega, ¿sí? Entonces, por un lado, aprendió estas maneras de adaptaciones más complejas y a su vez el sujeto que lo interiorizó en su mente, en su cabeza,
está organizado esto. No es que aprendió la multiplicación y la suma y la multiplicación dispersas. Ni uno niega la otra, ¿no? No es que la multiplicación es el contrario de la suma, ni nada por el estilo, sino que va todo en la misma línea. Es decir, hay organización, hay tendencia a la no contradicción, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Entonces, por un lado, te adaptás a resolver los problemas, ¿sí?, del exterior, y por otro lado, internamente, ese nuevo conocimiento está organizado, ¿sí? No entró en contradicción. Entonces tenemos dos grandes cuestiones. Por un lado, la adaptación que ya hablamos, y por el otro lado, la organización. La adaptación se subdivide en asimilación y acomodación, que tiene que ver en la relación en que el sujeto, ¿sí?, en la que el sujeto interactúa con el objeto externo, y a su vez, por otro lado, la organización tiene que ver con la relación interna entre los nuevos conocimientos y los viejos conocimientos, ¿sí? Cómo se van ensamblando, cómo se van relacionando. Ahora, lo que se busca en esa relación es que no se contradigan. Básicamente eso. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, Piaget, para formular de vuelta, como sabemos que en nuestra mente no podemos conocer lo que hay dentro, no podemos saberlo, proponemos modelos, ¿sí? Con Freud ya hablamos de los modelos que proponía, de pensar en el sistema nervioso, en términos como un sistema de energía, en términos de carga y descarga y demás. Bueno, Piaget va a tomar el modelo de la lógica, ¿sí? La lógica formal, que básicamente uno de los axiomas básicos es la no contradicción. No se puede caer en un absurdo, básicamente. Es decir, aunque ustedes no conozcan de lógica formal, quizás sí o quizás no, la idea es estudiar las relaciones y que un enunciado no contradiga al otro. Conocen sí de matemática bastante, que es una disciplina formal en la cual se pretende siempre mantener cierta igualdad, cierta diferenciación, sumación y demás, pero no se contradicen, ¿sí? No hay contradicción. Con lo cual, Piaget dice, bueno, en el ser humano, y de hecho no hace falta dar todo el rodeo que estoy dando, hablando normalmente nosotros no nos contradecimos. No digo yo, ahora esto es negro y a los 2 segundos esto es blanco. De hecho, si lo hago me van a tildar de loco, ¿sí? Con lo cual, hago solo perdón, acá se ve negro. Hago solamente una afirmación y no me contradigo. Entonces, básicamente, él va a tomar para la hora de pensar cómo se estructuran los conocimientos en el interior de la mente, las formas de la lógica. Básicamente, no hay contradicción, ¿sí? Esto es una afirmación básica, pero va a seguir. Entonces, dicho esto y planteado ya la idea de organización, la idea de adaptación, como subpartes, asimilación y acomodación, eso en términos de los mecanismos que funcionan, esto todo sujeto a un mecanismo general, que es el de equilibración, vamos a decir que todo eso es lo que siempre permanece a lo largo de toda la vida en el sujeto. No importa si tenga 2 años, si tenga 10, o si tenga 25, o si tenga 100. Siempre este mecanismo de reequilibración con sus partes va a ser el mismo. Es decir, la formalidad, o sea, hay una invariante que es la función de adaptación y organización. Eso es lo que va en el orden de la permanencia, lo que siempre permanece. Bueno, ¿qué es lo que cambia? Y los tipos de acciones que podemos hacer y los contenidos específicos. Entonces, de vuelta, hay un diálogo acá entre lo que permanece y lo que cambia. Las invariantes funcionales, o sea, no varían, son las mismas a lo largo de toda la vida, y lo que cambia son las estructuras que se logran, el tipo de acción y los contenidos que se logran, ¿sí? Vamos, para ir finalizando, desarrollar los tipos de acciones, ¿sí? Vamos en el siguiente apartado. Perfecto, bueno, para ir terminando, vamos a hablar de lo que queda del orden del cambio, en el orden del cambio, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo siempre uso estos 2 ordenadores que por ahí generan cierto conflicto en algún punto, pero la idea es que siempre alineamos por un lado lo que permanece y lo que cambia respecto a una pregunta. Cuando ordenamos a los filósofos era respecto a la pregunta de cómo accedemos al conocimiento verdadero, ¿sí? Ustedes en el examen, yo no les di la pregunta, pero la idea era que ustedes implícitamente asuman una a partir de lo que les imponía la película, por ejemplo.
con lo cual no había mucha exigencia en eso, sino que la idea era que puedan ubicar siempre dos posiciones. Porque en general esto pasa, es un recurso válido ordenarlo así, de hecho frecuente. Pero bueno, para no desviarnos, digo que por un lado estaba lo que permanecía, que eran las invariantes funcionales, que era asimilación, que era organización, adaptación, asimilación y acomodación, que eso por un lado no cambiaba en el sujeto a lo largo de su vida, pero lo que sí cambiaba eran las estructuras del conocimiento. El conocimiento en general, ¿sí? Y esas estructuras tienen que ver de vuelta con el sistema general, que es el de la reequilibración, que cuando hay grandes desequilibrios, digamos que hay grandes cambios en esas estructuras, y cuando volvemos a un nuevo equilibrio, digamos, esas estructuras quedan equilibradas. Bueno, Luca, pero ¿de qué me estás hablando cuando decís estructuras? Pues a veces no se entiende. Bueno, vamos por partes. Primero vamos a retomar lo que dijimos de entrada de tipos de acciones. Estas estructuras básicamente, y ahora defino lo que es estructura, va a haber tres grandes tipos de estructura a lo largo de la vida de una persona, ¿sí? Que tiene que ver con estos tres tipos de acciones. Por un lado, acciones sensorio-motoras. Sensorio viene de sensación y de motricidad. Este es un principio básico de la biología. Recibimos un estímulo, es decir, lo sentimos. En neurología tenemos, vamos a decir que tenemos neuronas receptoras sensibles, ¿sí? La procesamos en el cuerpo y generamos un movimiento. Es el arco reflejo, básicamente, resumiéndolo, ¿sí? O mejor dicho, el arco reflejo es una aplicación de esta idea de sensible y motricidad. Entonces, lo más básico es, el niño tiene un año o menos, o mejor dicho, apenas nace, bueno, él conoce lo que le permite sus sensaciones y movimientos. Agarra todo, se lo lleva a la boca, manotea, tira manotazos al aire. Hasta los 2 años se supone que a los 2 años más o menos ya hay un cambio cualitativo en este tipo de movimientos. Por ejemplo, el niño empieza a jugar, ¿sí? En el sentido de querer ocupar el rol de alguien más. No tenemos evidencia, o por lo menos de Piaget, para decir, bueno, el niño está pensando en representaciones y demás. Suponemos que sí, ¿sí? Pero en términos de su experimentación, de la experimentación de Piaget, lo que Piaget empieza a ver, bueno, que el niño a esa edad, a los 2 años más o menos, empieza a representar papeles del otro. Juega a ser bombero, juega muy incipientemente, a ver, no va a jugar a ser bombero a esa edad, me corrijo, va a tratar de jugar en el rol de la madre o del padre, va a agarrar muñecas si se quiere, o autitos o demás, y esto es bastante estereotipado, pero bueno, en ese momento lo estudiaron así, y va a asumir el rol de cuidarlo, o jugar, o conducirlo y demás, ¿sí? Con lo cual decimos, bueno, hay una especie de representación muy incipiente, representación todavía actuada, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que los objetos en general, el niño los empieza a pensar en su mente, más allá de que los perciba o no. Entonces, por un lado tenemos las acciones sensoriomotoras, que tienen que ver con lo que podemos percibir en el momento, con lo concreto y demás. Por otro lado tenemos las acciones representativas o acciones representacionales, ¿sí? Depende de la terminología que use cada uno, pero bueno. Y por otro lado, ya más adelantado, a partir de los 6 años, 7, más o menos, empiezan a haber representaciones, mejor dicho, acciones operativas. Es decir, que usan esas representaciones para poder resolver problemas. Ejemplo típico que ya lo dije un montón de veces, pero es que es esclarecedor, el de los ejemplos para resolver problemas de matemáticas. Con caramelos, con objetos, con lo que sea, ¿sí? Primero, los podemos... voy a dar un ejemplo acá, sí, porque si no parece muy en el aire se complica un poco. Por ejemplo, a un niño de 6, 7 años, por ejemplo, le damos 10 palitos de distintas medidas y le decimos, a ver, ordenalos de menor a mayor. Bueno, con los palitos, algunos van a poder, otros no. A ver, algunos directamente no lo van a poder ordenar, otros lo van a ordenar en grupos, van a decir acá están los grandes y acá están los chiquitos, y otros lo van a ordenar secuencialmente, ¿sí? Con algún año más, algún menos. Lo que no va a poder hacer un niño de 10, a ver, por ejemplo, de 7 años u 8, es que vos le digas, por ejemplo, a ver,
Juan es más alto que Pedro, ¿sí? Y Pedro es más chico que Roberto, ¿sí? ¿Cuál es el más alto? Vos se lo preguntás y no lo va a poder hacer, ¿sí? Vamos a decir, no, es chiquito. Bueno, la realidad es que no lo puedo hacer. Hasta los 10 años, por ahí, ya más o menos va pudiendo, pero en general hasta los 11 o 12 años no puede hacerlo. Pero esa es la diferencia entre uno y otro. Puede resolver problemas, por ejemplo, en longitud acá con el material concreto, pero cuando vos le decís pensalo en abstracto, no lo va a poder hacer, ¿sí? Esa es la diferencia. Son operaciones las dos, pero en una operaciones con materiales concretos y en otra operaciones sin materiales concretos que le llaman operaciones formales. Entonces, resumiendo, vamos a tener un estadio, un momento de gran equilibrio que se va a llamar estadio sensorio-motor, otro estadio o acciones representacionales y otro en las acciones o estadio o acciones operativas. Y dentro de esas acciones operativas vamos a diferenciar entre concretas y formales. En cada etapa se hicieron muchos experimentos, así que después en las clases siguientes vamos a ir profundizando en cada uno. De hecho les puedo mostrar videos, así que bueno. Pero la idea hasta acá es que quede claro, ¿sí? Que Piaget le interesó estudiar la inteligencia, tuvo preocupaciones epistemológicas, metodologías y aportes de la biología, se inscribe en una manera de pensar o de plantear el problema que tiene que ver con el historicismo y concretamente en él tomó la forma del constructivismo, de hecho lo propuso así. Y en su propuesta lo central es la idea de acción, ¿sí? La idea de acción como la base o el ladrillo, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De la adaptación, de la adaptación, que su contracara es la organización. Siempre que hay adaptación se supone que también hay organización, y siempre que a su vez está ocurriendo adaptación, está compuesta por asimilación y acomodación. Esas son todas las cuestiones que tienen que ver con las variables, con las invariables funcionales o lo que se alinea del lado de la permanencia, que es lo mismo para un niño que para un adulto. Y por otro lado hay cuestiones que van a ir cambiando a lo largo de la vida, es decir, a lo largo de esta historia formativa, que tienen que ver con las estructuras que se van a ir mejorando a lo largo de la vida y que se derivan de estos tipos de acciones que son sensorio-motor en un primer momento, luego representacionales y luego operativas en sus dos formas, una concreta y luego la abstracta. Resumiendo, lo que hace Piaget es, diciendo de alguna manera muy simplificada, el niño cuando comienza es más bien digamos, empirista, que tiene que ver con todo lo que conoce por los sentidos, va a crecer y va a llegar a ser un racionalista, por decirlo de una manera, de manejar objetos de manera abstracta. Ahora, uno podría decir, bueno, entonces Piaget cree que el racionalismo es superador del empirismo. No. Él va a decir las dos cuestiones, los dos polos. Para que se haya dado ese desarrollo, se necesitaron de ambos. Se necesitó tanto de lo sensible como luego de las abstracciones, ¿sí? De ambos se necesitó. No es lo uno sin lo otro. Así que esto es el punto que quede bien claro. Piaget no es ni empirista ni racionalista, es constructivista. Bueno, hasta acá el tema de